Buenos días, ¿cómo están? Prosperados en victoria, con mucho amor y como un olivo verde en la casa de nuestro Dios. Amén. Y pudiéramos añadir y agradecidos también, ¿verdad? Agradecidos por lo que Dios está haciendo en este lugar y por todo lo que nos va a dar en este lugar. Yo sé que este es el primer domingo de muchos domingos donde nos vamos a alegrar y a regocijar en su presencia que es sobrenatural y que va a cambiar nuestras vidas. Amén. Que va a cambiar nuestras vidas para mejor, como siempre lo hace, ¿verdad? Amén. Qué bonito está el lugar, ¿verdad? Para los que recién llegaron, para los que lo están viendo por primera vez, está hermoso el lugar. Y tuvimos un servicio hermoso, el primer servicio ya, y fue de gran bendición. Y yo sé que ahora también va a ser así. Amén. Amén. Entonces pongan mucha atención, dejen que el Espíritu Santo sea el que nos hable en esta mañana. Amén. Que sea el que nos dirija, el que toque el corazón, que es lo más importante. Él es el único que puede llegar a lugares donde nosotros nunca podremos llegar. Y eso es el corazón de la persona. Amén. Y Él es el único que puede transformar y cambiar eso para bien. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa mañana. Este es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en tu hermosa presencia. Gracias porque sé que estás aquí. Gracias por mis hermanos que están aquí. Todos estamos listos, Señor, porque queremos hoy más, Señor, más de lo que estás preparando para nosotros, Señor. Hoy sé tú hablándonos, Señor. Hoy sé tú transformándonos, Señor. Hoy necesitamos más, Señor, de tu palabra. Esa palabra que es recta, que dura para siempre, Señor. Gracias, porque no sé qué haríamos sin ti. Si solo tú tienes palabra de vida eterna, mi Dios. Gracias porque estamos aquí, porque estamos unidos. Porque podemos, Señor, vernos, Señor, y hablar de ti, Señor. Hoy danos sabiduría, Señor. Sabiduría para seguir caminando contigo, para seguir viviendo para ti, Señor. Sabiduría para hacer lo correcto, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pongo esta prédica en tus manos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, si me acompañan, empecemos en Lucas 10, del 1 al 3. Lucas 10, del 1 al 3. Y recordemos lo que Jesús le dijo a estos 70 hombres. Hombres que Jesús escogió para enviarlos a diferentes ciudades a predicar su palabra, a sanar en su nombre. Y la Biblia nos dice que Jesús los envía con instrucciones específicas de las cosas que ellos tienen que hacer cuando estén allá. Él les dice cómo tienen que ir, les dicen qué es lo que tienen que llevar y les explica claramente. Y eso es lo que vamos a leer en este momento. Les explica claramente lo importante de esta misión y el por qué no podían faltar. Amén. Leemos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor, porque la mies es mucha. ¿Qué significa eso? Bueno, que en este momento hay personas afuera, en otras partes, que están listas, que están preparadas para escuchar el mensaje. Están preparadas para recibir el mensaje. Están preparadas para dejar que Dios haga algo diferente en sus vidas. Hay personas que están listas para ser salvas. Hay personas que tienen sus corazones ya listos para ser transformados, para ser cambiados. Hay corazones duros que ya se están ablandando en este momento. Hay personas, y no son pocos, no son pocas personas,
son muchos, muchos los que están esperando por nosotros. Los que están esperando que alguien les traiga esperanza, que alguien les traiga el mensaje, que alguien les hable de Dios, que les diga cuál es el camino. Son muchos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, dijo Jesús. Y añadió esto, añadió algo que es una de las palabras más fuertes que un cristiano puede escuchar. Miren lo que le dice Jesús a estos 70 hombres antes de salir a esa misión. El versículo 3 dice: Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Como corderos en medio de lobos. Lobos. ¿Algunas veces han visto cómo los lobos atacan su presa? La estudian, la miran, se aseguran de conocerla bien, la rodean y no la dejan ir, no la dejan escapar. ¿Se imaginan? Id, que yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Se han sentido así alguna vez? Id, que yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué nos quiso decir Jesús con esto? Bueno, que esto no va a ser fácil, que una manada de lobos es el mundo en el que vivimos. Y nosotros como corderos delante de ellos. Recuerden esto, anótenlo. Una manada de lobos es el mundo en el que vivimos. Y nosotros como corderos delante de ellos. ¿Se han sentido así alguna vez? Porque el peligro existe. La oscuridad, las tinieblas son reales. Y usarán toda clase de amenazas, toda clase de ataques para obligarnos a detenernos, para obligarnos a esconder nuestra luz. Nuestra luz. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro lo negó. ¿Cuántas veces? Lo negó 3 veces. La Biblia dice que él estaba en medio de personas, tratando de refugiarse del frío. Estaba esperando a ver qué pasaba con Jesús. Y estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote donde Jesús estaba siendo interrogado. Y estando ahí, quizás estaba en ese momento, en ese lugar, tratando de pensar, tratando de ver cómo sacaba a Jesús de ahí. Tratando de ver cómo lo salvaba. Qué irónico, ¿verdad? Sería algo así. Creo que él nunca se imaginó que alguien lo iba a reconocer, ya que todos los que estaban ahí tenían sus ojos puestos sobre Jesús, sobre su presa, sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que nunca se imaginó que por un momento dejarían de ver a Jesús para ver a Pedro, para verlo a él, para enfocarse en él. La Biblia dice que lo reconocieron, que lo miraron, que lo rodearon, que le dijeron: tú eres uno de ellos, y que lo siguieron y lo siguieron molestando hasta que Pedro hizo esto. Miren lo que hace Pedro al negarlo por 3ª vez. Mateo 26, del 73 al 74, dice. Mateo 26, del 73 al 74. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar
te descubre. Entonces él comenzó, ¿a qué? A maldecir. Y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Él cambió su manera de hablar, su forma de hablar, porque hasta eso lo estaba delatando. Se comportó como ellos y los convenció. Lo dejaron de molestar. Y lo dejaron de molestar no porque hayan creído en él, no. Lo dejaron de molestar porque consiguieron lo que estaban buscando. Y eso era demostrar que todo lo que había dicho Pedro acerca de Jesús, desde el momento que lo conoció hasta esa noche, había sido una mentira. Había sido una gran mentira. ¿Y saben? El mundo va a tratar de hacer lo mismo con nosotros. Va a usar nuestros errores y los errores de cada cristiano, desde el momento que empezó la iglesia, desde el momento de esa noche hasta el día de hoy. Y lo va a usar para juzgarnos, para criticarnos, para señalarnos. Lo va a usar para decirnos que esto no vale la pena seguir. Lo va a usar para pedirnos cosas que no podemos dar. Porque el mundo nos va a pedir cosas, nos va a exigir cosas y esperará de nosotros mucho más de lo que Dios espera. Hace unos años, un escritor abrió una página en internet donde los no creyentes podían escribirle un mensaje corto a todos los cristianos en general. Y lo leí. La página se llenó de burlas, se llenó de ataques, de insultos, pidiéndonos que no sigamos más, que nos detengamos, que no vale la pena seguir, que no sabemos lo que estamos haciendo. Nos pedían eso y leyendo eso me sentí como un cordero en medio de lobos. Me sentí así y recordé cómo una manada ataca a su presa. La ataca estudiándola bien, conociéndola, asegurándose que sea esa presa fácil y vulnerable que está buscando. Entonces me di cuenta que el mundo ha puesto los ojos sobre nosotros y nos están estudiando. Están viendo cada paso y cada movimiento de nosotros y creen que nos conocen, pero no es así. Así como no pudieron reconocer a Jesús, al Hijo de Dios, así como no sabían quién era Él, así mismo no saben quiénes somos nosotros, los hijos de Dios. El cristiano que sigue a Jesús sin verlo, el cristiano que sigue sus enseñanzas a pesar de todo, el cristiano que sigue sus pasos a pesar que el camino va en contra de la corriente, en contra del sistema, en contra de todo lo que Dios aprueba. No nos conocen. Y hoy me gustaría que habláramos un poco acerca de nosotros, un poco de quiénes son los hijos de Dios. Amén. Y el título de nuestra prédica va a ser El cristiano. Y veamos lo que dice este versículo, 1 de Juan 3:1. 1 de Juan 3:1 dice, amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? ¡Qué privilegio! No merecemos eso, pero Dios nos ama. Y nos ha amado desde antes de la creación del mundo. Hay un versículo que dice
que Dios no quiere que el impío muera. No. Y eso es lo que éramos nosotros, impíos, pecadores, culpables de todo, sin tener a dónde ir, sin tener rumbo, sin tener a quién clamar por ayuda. Eso es lo que éramos cuando rechazábamos a Dios, cuando nos burlábamos de su palabra que es perfecta, cuando le decíamos no muchas veces, pero su amor, como lo decía antes, su amor es algo que no podemos olvidar. Ezequiel 33:11 dice que Dios no quiere que el impío muera, sino que se aparte de su camino. Y añade, volveos de vuestros malos caminos. Cuando el mundo ve a un cristiano dar este mensaje, tratar de explicar este versículo, tratar de decir lo que Dios ya nos ha dicho, no es para juzgar y no es para señalar a alguien, no. Lo hace porque sabe muy bien de dónde Dios lo ha sacado. Sabe muy bien que Dios lo ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad, para llevarlo a la luz admirable. La Biblia habla de esa luz admirable. Es una luz que nos permite ver el camino correcto. Es una luz que nos permite ver la vida que Dios nos quiere dar. Esa vida eterna y esa vida en abundancia. Un verdadero hijo de Dios quiere esto para los demás. Y siempre va a querer eso para los demás. Y va a tratar de que los demás lo sepan. Ahora, eso no significa, como lo decía antes, eso no significa que somos Dios. Eso no significa que somos Jesús. No. Somos seres humanos que tenemos defectos. Somos seres humanos que estamos en proceso. Somos como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día aclarece. No somos perfectos. Tenemos defectos. Y si hay algo que el mundo tiene que saber, si hay algo que tienen que saber de nosotros, es eso. Y ese va a ser nuestro primer punto. No somos perfectos. Algo que al mundo le gusta olvidar, le gusta pasar por alto, pero recuerden a Pedro. Y mi consejo es que miren a Jesús. No cometan el mismo error que esas personas cometieron, que dejaron de mirar a Jesús y se enfocaron en Pedro. ¿Y qué fue lo que Pedro hizo? Pedro falló. Pedro se equivocó. Negó la verdad que los pudo haber salvado a ellos. ¿Saben cuántas personas hoy no son cristianas por causa de un cristiano? ¿Saben cuántas personas hoy no vienen aquí a la iglesia por causa de nosotros? ¿Por causa de nosotros? Miren por un minuto a Jesús, porque están mirando a Pedro. Miren por un minuto a Jesús, porque Él no falló. Él se subió a la cruz y murió por nosotros. Y hoy podemos decir que somos hijos de Dios gracias a eso. No porque seamos perfectos, no porque hagamos las cosas perfectas, no, sino por lo que Él hizo esa noche en la cruz. Mis hermanos, Dios nos ama. No perdamos esa oportunidad. Dios nos ama y quiere que todo hombre sea salvo. Siempre lo digo. Quiere que todo hombre sea salvo. No pierda esa oportunidad por causa de un cristiano. Porque el cristiano no es perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero nuestro Salvador sí lo es. Amén.
Así que sígalo a Él, búsquelo a Él, conózcalo a Él. Aquí en la Biblia, comience a buscar. Porque cuando lo conozca de verdad, cuando conozca a Jesús de verdad, podrá ver en el espejo a un cristiano y lo entenderá y sabrá que esto es difícil, pero es el único camino que tenemos para avanzar, para seguir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si el mundo quiere conocer a un cristiano de verdad, necesita conocer a Jesús primero. Amén. Lucas 10, del 2 al 3. Lucas 10, del 2 al 3 dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Eso no solo se lo dice a los discípulos, no, eso va para nosotros también. Y añade esto, Mateo 10:16 dice, Mateo 10:16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como la serpiente. ¿Qué quiere decirnos esto? Bueno, que si queremos cumplir con nuestra misión, debemos de mirar bien qué terreno estamos pisando, qué terreno podemos pisar. No nos metamos donde no debemos. Recuerden a Pedro, recuerden dónde él estaba metido. Él no estaba listo para estar en ese lugar, no estaba listo para responder preguntas, no estaba listo para la presión que iba a enfrentar. Y miren cómo terminó. Mateo 26, 74, 75. Mateo 26, 74, 75 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo me negara 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente porque le falló. Y como lo decía, no le falló a cualquiera, le falló a Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Rey. Creo que si hay algo que nosotros necesitamos saber, no el mundo, nosotros necesitamos saber de nosotros mismos, y este va a ser el segundo punto. Eso es que nuestras debilidades son reales. No juguemos con eso. Nuestras luchas y defectos existen y tenemos que identificarlas. Tenemos que saber cuáles son. ¿Saben cuántos cristianos vuelven a caer en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en el pecado del pasado, en los errores del pasado, en el juego? Simplemente por estar en el lugar equivocado. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Las tentaciones existen y cuando las vemos, huimos.
No nos hacemos los fuertes si no nos sentimos fuertes en esa área. Hay muchos otros lugares donde se necesita llevar la palabra de Dios. Y en su tiempo correcto, Dios va a permitir que podamos consolar a los demás de la misma manera en que Él nos ha consolado. En su tiempo correcto, Dios va a permitir que nuestra vida sea un testimonio para los demás, para aquellos que también están pasando por cosas que nosotros ya conocemos, que hemos pasado. En su tiempo correcto, Dios hará eso. Y solo Él lo hace cuando dejamos a Dios hacer algo en nuestras vidas. Cuando dejamos a Dios sanar nuestras heridas. Cuando dejamos que sea Dios el que nos sacie, el que nos llene, el que transforme nuestras debilidades en el arma más poderosa que tengamos para predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿lo estamos dejando? ¿Estamos dejando a Dios ser Dios? ¿Estamos dejando a Dios ser el Dios que predicamos para nuestras vidas? Gálatas 5:25 dice, Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es fácil de olvidar. Son pocas palabras, pero tienen mucha verdad. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Recuerden, esto no es con ejército. No es ni con la fuerza. Esto es con su Santo Espíritu. Amén. Así que seamos prudentes como las serpientes. Miremos bien qué terreno estamos pisando. Tengamos cuidado. Y seamos sencillos como la paloma. O sea, no nos compliquemos. No nos compliquemos en contradecir al Señor. Dejemos que sea su Santo Espíritu haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Pero en nuestras vidas primero y después en los demás. No podemos dar algo que no tenemos. Amén. Gloria a Dios. Vayamos a Juan 21:15. Juan 21:15. Miren que la noche en que Pedro lloró amargamente, esa noche no duró para siempre. Esto le preguntó Jesús a Pedro después de esa noche, después de la resurrección. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Después Jesús le volvió a hacer la misma pregunta: ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Esta pregunta se la hizo 3 veces a Pedro. 3 veces, quizás para dejarnos saber que un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, ama a Dios y le duele fallarle. Y le duele fallarle. Un hijo de Dios que sabe que ha caído, se levanta para volverlo a mirar a los ojos y decirle que lo ama y que le duele fallarle. Un verdadero hijo de Dios ama a Dios y ese amor hace que se levante. Ese amor hace que podamos seguir adelante porque sabemos, tenemos convicción que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado y que no hay nada en este mundo que podamos hacer para que se separe de nosotros.
para que se separe de nosotros. Un verdadero hijo de Dios ama a Dios y se lo demuestra con palabras y con hechos. Con palabras, así como Pedro se lo decía, y con hechos, así como Pedro se lo demostró con toda su vida, predicando el Evangelio. Esa noche no lo detuvo. Que nuestras faltas, que nuestros errores dentro de nuestra vida cristiana no nos detengan. No nos detengan. Y si hay algo que el mundo tiene que saber, y no solo el mundo, nosotros, y no solo nosotros, nuestro enemigo número uno también, es que no estamos solos. Y si Dios nos manda como ovejas en medio de lobos a cumplir una misión, si Dios nos manda es porque Él va con nosotros. El pastor de pastores va con nosotros. Y un pastor, mis hermanos, da la vida. Si tiene que dar la vida, la da por sus ovejas. Amén. Así que no dejemos que el peligro, que las amenazas, que los ataques nos detengan y nos quiten eso que nos quieren quitar. El gozo de nuestra salvación. Para que podamos decir con seguridad, para que podamos decir con agradecimiento, con alegría en nuestro corazón lo que Pedro decía. Esto es lo que él dijo en una de sus cartas. Pongan atención. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para recibir una herencia. Miren, para recibir una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Reservada en los cielos para nosotros. Nosotros que somos guardados por el poder de Dios. Que no se nos olvide eso. Y que el mundo sepa eso. Que nuestro enemigo número uno sepa eso. Y que a nosotros no se nos olvide que somos guardados por Dios. Que tenemos una herencia incorruptible en los cielos esperándonos. Y que tenemos a un Dios que nos ama. Y que nos muestra misericordia todos los días. Así que levantémonos de cualquier cosa que estemos pasando. Porque puede que el peligro sea real, puede que los ataques sean reales, puede que nuestras debilidades sean reales, pero nuestro Dios también es real. Y es mucho más que todo eso. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Amén.